Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Es mi segundo retiro de matrimonios, pero al primero vine soltero. Entonces, en realidad es el primero que estar por aquí. Y es un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Entonces vamos a empezar con oración, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle que sea Él que nos guíe y nos instruya para aprender de su palabra el día de hoy. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos, de vivir en un país en el cual podemos predicar y proclamar tu palabra con libertad y gozarnos en ella, Señor, y encontrar en ella la esperanza y el consuelo y la fortaleza que necesitamos en tiempos de dificultad. Gracias Señor porque te ha placido llamarnos a formar parte de tu familia y que tenemos la esperanza bienaventurada y gloriosa de estar en tu presencia algún día y para siempre. Señor, ayúdanos a entender este tema difícil del cual no nos gusta hablar, pero que en tu palabra encontramos consuelo y sostén y guía para cualquier situación que venga a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar de enfrentando nuestra pérdida. Y ustedes saben que la muerte es un tema del cual no nos gusta hablar. Se dice que a los mexicanos nos gusta burlarnos de la muerte. La llamamos la huesuda, la flaca, la parca, la pelona, la calaca. Nos burlamos de ella. Se le representa en todo tipo de dibujos caricaturescos, ridiculizados, a veces hasta tiernos, una calaca con su calaquita. Pero estas son solo formas de negar una realidad que está constantemente cerca de nosotros, una realidad inescapable. En la sabiduría y en las creencias populares se dicen muchas cosas acerca de la muerte. Por ejemplo, se dice que nacer es empezar a morir. Se dice que lo único que se necesita para morir es estar vivo. Que la muerte es una mala costumbre de los seres vivos. La muerte no es más que el precio a pagar por la vida. La muerte es la mejor medicina para cualquier enfermedad. La vida es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable que conduce a la muerte. La muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Se dice que lo único seguro en esta vida es la muerte. Y como cristianos a veces también queremos negarla diciendo, bueno, eso si el Señor no viene antes. Por supuesto que el Señor puede venir antes de que muramos. De hecho va a haber una generación entera que no va a experimentar la muerte como la conocemos hasta el día de hoy. Y ojalá fuéramos nosotros parte de esa generación. Pero ese deseo muchas veces no es más que una forma disfrazada de negar la realidad de la muerte. Frases como nadie tiene la vida comprada ya están muy trilladas. Tratamos de evadir esa realidad, tratamos de no hablar del tema, o al menos no de una manera seria. Pero tarde o temprano, todos nosotros hemos de enfrentar la muerte, ya sea la propia o la de alguna persona cercana a nosotros. La muerte es parte del ciclo de la vida, ese ciclo en el cual nos hallamos todos nosotros. Tarde o temprano vamos a tener que convivir con la muerte. Y como todos sabemos, la muerte es el resultado del pecado de Adán y Eva, el resultado de su desobediencia, y es parte del juicio que Dios trajo sobre él y sobre todos sus descendientes. Por lo tanto, todos deberíamos prepararnos para enfrentarla cuando llegue. Y la única forma de prepararse para enfrentar la muerte es por medio de la palabra del Señor. La única forma que tiene una persona de enfrentar su propia muerte es estudiando las promesas de la palabra del Señor, creyéndolas para tener un abogado que nos defienda el día que llegue la hora de rendir cuentas delante del Señor.
Pero no vengo a evangelizarlos, no vengo a hablarles de cómo prepararse para enfrentar su propia muerte. Nuestro tema de esta mañana es cómo prepararnos para enfrentar la muerte de nuestros seres queridos, especialmente el cónyuge o los hijos. Como les dije, son temas de los cuales no nos gusta hablar. Sin embargo, es necesario hacerlo. La palabra de Dios habla de estos temas y tenemos que hablar todo el consejo de Dios. ¿Y qué mejor oportunidad que para tocar estos temas cuando estamos en un retiro para matrimonios? Esto es algo que va a afectar a uno o a ambos cónyuges tarde o temprano. Y cuánto más si el título de nuestra conferencia es Sostenidos ante el pesar. Entonces, esta mañana vamos a ver brevemente varios pasajes en los que estudiaremos cómo algunos personajes de la Biblia enfrentaron esta situación y vamos a ver qué podemos aprender de ellas para aprender qué vamos a hacer nosotros, cómo lo vamos a aplicar, cómo vamos a enfrentar una situación similar. Entonces vamos a empezar en primer lugar con la muerte del cónyuge. Y como les dije, vamos a estar viendo varios pasajes, no me voy a centrar en un solo texto. Quiero que veamos de manera muy rápida, muy general, varios pasajes, pero vamos a empezar con la muerte del cónyuge. La muerte del cónyuge es sin duda una de las experiencias más difíciles, más dolorosas de esta vida. Cuando una pareja ha compartido de una manera tan cercana durante muchos años y que verdaderamente han llegado a ser una sola carne, la muerte de uno de ellos es terriblemente traumática para el otro. Si la relación había sido breve pero sustanciosa, la experiencia no es más sencilla. Se tenían un sinfín de planes, de proyectos, de esperanzas, cosas que no realizaron juntos y que de pronto se ven interrumpidas de una manera dramática por la muerte de uno de ellos. Y todas esas expectativas se convierten en frustración. Por supuesto, cuando la relación de la pareja es mala o es una situación difícil de alguna manera, la muerte del cónyuge no resulta tan difícil. Algunos dicen, por fin, hasta que se me hizo. El muerto a la fosa y el vivo la goza. Pero aquí estamos hablando con matrimonios cristianos. Matrimonios en los que por supuesto todo es paz, todo es armonía, todo es felicidad, ¿verdad, hermanos? Claro, yo sé que no. Pero aunque nuestros matrimonios no sean perfectos, la pérdida de nuestro cónyuge resultaría en una experiencia traumática. Y la Biblia nos da varios pasajes, varios ejemplos de personajes bíblicos que perdieron a su cónyuge. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, vamos a ver el caso de Abraham y Sara. Quizás es uno de los casos más conocidos en la Biblia. Vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 23, versículos del 1 al 4. Génesis 23, del 1 al 4. Para los que no sepan dónde está Génesis, hubo un tiempo en el que yo tampoco lo sabía, y a pesar de mi memoria de teflón ya me lo aprendí. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. El resto del capítulo sigue hablando de las negociaciones que tuvo Abraham con los hijos de Et, particularmente con Efrón, para comprar la cueva de Macpela y poder enterrar ahí a Sara. Pero quiero que piensen por un momento en lo siguiente. La primera vez que se menciona la edad de Abraham en la Biblia, se dice que él tenía 75 años de edad, ahí en Génesis 12:4. Él, ahí en ese pasaje, ya estaba casado con Sara. Y dice Génesis 17:17 que Sara era 10 años menor que él.
Eso quiere decir que Sara en ese momento tenía 65 años. Ahora, si nosotros vamos un poco más atrás a Génesis capítulo 11, versículos del 29 al 32, al parecer ya llevaban bastante tiempo casados. Pero solamente contando desde que Sara tenía 65 años hasta el momento de su muerte a los 127 años, eso significa que estuvieron casados por lo menos 62 años. Levanten la mano los que de ustedes tengan por lo menos 62 años de casados. ¿No? Esas parejas ya no vienen a los retiros de matrimonios. Ya se retiraron del matrimonio. No, hay parejas que tienen muchos años de casados y se siguen amando intensamente. Pero regresando a Sara y Abraham, un comentarista llamado Kent Hughes cree que ellos en realidad pueden haber estado casados no solo 62 años, sino él dice más de 100 años. Eso significaría que se casaron antes de que ella cumpliera 27 y él 37. Entonces ahora levanten la mano las mujeres que se casaron antes de los 27. Ahí sí hay varias. Los hombres que se casaron antes de los 37, también hay varios. Muy bien. Ahora levanten la mano las parejas en las que el varón es por lo menos 10 años mayor que su esposa. Dos, tres manos, bueno, somos los asaltacunas. Pero a ver, ahora las parejas en las que la esposa es por lo menos 10 años mayor que el esposo. Por ahí empezaron los codazos. Bueno, a esas hermanas ni les digo cómo les vamos a llamar. Hermanas, ¿querían un esposo o un mocoso? Si revisamos las genealogías de Génesis 11, del 12 al 24, y notamos la edad a la que cada uno de los patriarcas anteriores a Abraham tuvo su primer hijo, desde Arfaxad hasta Nacor, vamos a ver que es muy razonable que Abraham se haya casado antes de los 37 años. Dice rápidamente, Arfaxad a los 35, Sala a los 30, Eber a los 34, Peleg a los 30, Reú a los 32, Serug a los 30 y Nacor a los 29. Entonces, tal vez Abraham y Sara estuvieron más de 100 años casados. ¿Te imaginas eso? Un tiempo larguísimo. Ellos debieron haber compartido infinidad de experiencias. Mudarse de Ur de los Caldeos hasta Harán, de Harán a Canaán, de Canaán a Egipto, de Egipto de regreso a Canaán. Compartieron penas y alegrías. Algunas veces fallaron, pero muchas otras triunfaron. Enfrentaron el acoso de Faraón, el acoso de Abimelech. La regaron en el asunto de Agar y de Ismael. Fueron testigos de la fidelidad de Dios a sus promesas. Durante estos años, vieron a su hijo crecer y se llenaron también, también ellos crecieron en su riqueza, pero sobre todo en su relación y en su fe en el Señor, su confianza en el Señor. Pero ahora, esa larga y emocionante etapa en la vida de Abraham había llegado a su fin. Su compañera de peregrinaje, y perdón hermanos que perdón, me emociono, simplemente pensando, imaginando esto. Su compañera de tantos años había fallecido. ¿Qué habrá sentido Abraham? Este hombre, al que se le llama el padre de la fe, dice el versículo 2, hizo duelo por Sara y lloró por ella. Tras la muerte de su esposa, se desploma llorando. Y no porque su fe o su confianza en Dios hayan fallado, no porque hubiera perdido de vista su fuente de consuelo y de esperanza, sino porque la muerte de una persona tan cercana, tan amada, con quien había convivido y compartido durante tantos años, tuvo que haber sido un golpe terrible para él. Abraham nos enseña que por muy grande que sea nuestra fe, se vale llorar.
Si nuestra pareja, si nosotros somos cristianos, tenemos la esperanza, la certeza, ¿a dónde vamos? Vamos a volver a vernos. Y eso trae consuelo y trae paz, porque no está basado en especulaciones de gente engañadora. Está basado en las certísimas promesas del Señor que no fallan. Sin embargo, el dolor que sentimos sigue siendo igual, sigue siendo real. Y no podemos ni debemos evitar las lágrimas. El mismo Señor Jesucristo, estando ante la tumba de su amigo Lázaro, y siendo Él mismo el pan de vida, siendo Él mismo la resurrección y la vida, y aún sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, lloró. Es natural que la muerte de un ser querido provoque nuestro llanto, pero desafortunadamente en nuestra cultura tenemos la tendencia a suprimir cualquier arrebato de llanto. Se nos ha enseñado que nuestro llanto incomoda a otras personas, que las lágrimas del cristiano a veces se dice que es una manifestación de falta de fe. Y sin embargo, no necesariamente es así, hermanos. Abraham y nuestro Señor nos demuestran que no necesariamente es así. Vamos a ver otro caso, otro personaje que enfrentó la muerte de su cónyuge. Tenemos a Jacob y a Raquel ahí en Génesis capítulo 35, versículos del 16 al 21. Génesis 35, del 16 al 21. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. No se nos dan muchos detalles de la reacción de Jacob ante la muerte de su esposa, pero recordemos que aunque él tuvo 2 esposas y 2 concubinas, según Génesis 29:18, desde el principio él había escogido a Raquel. Raquel era su esposa amada. Dice el versículo 30 del capítulo 29 que claramente él amaba más a Raquel que a Lea. El primogénito de Raquel, o sea, José, fue el hijo favorito de Jacob, a pesar de que antes de José había tenido otros 10 hijos varones. La muerte de Raquel debe haber sido un golpe muy duro para Jacob, no solamente por ser su esposa amada, sino porque además estaba dejando huérfano a un niño recién nacido. Entonces, él decide honrar la memoria de su esposa y levantar un pilar sobre su sepultura para señalar el lugar donde había quedado esta mujer amada. Y su señal fue tan efectiva que con el paso de los siglos se construyó ahí un mausoleo. Y aún el día de hoy es un sitio que los judíos consideran con gran respeto. A la muerte de nuestros seres queridos, hay veces que queremos exaltarlos. Y está bien exaltarlos. Pero como cristianos, cuando ocurra la muerte de nuestro prójimo, hermanos, no olvidemos que tenemos que ser cuidadosos de exaltar al Señor antes que a nuestro cónyuge. Tercer caso, Noemí y Elimelec, Ruth y Kelión. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Vamos a leer el pasaje. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén y de Judá, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas.
El nombre de una era Ofra y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí era una mujer judía, Ruth era una mujer gentil. Las dos se casaron con varones judíos y ambas enviudaron. Además, Noemí era la suegra de Ruth. No se nos dice cuál fue su reacción inmediata ante la viudez, pero lo que sí podemos aprender, lo que sí podemos ver, es que ellas lograron superar su pérdida. Ruth, siendo más joven, se volvió a casar. Tuvo un hijo. De Noemí no se nos dice que se haya vuelto a casar y yo creo que permaneció viuda, sin compañero. Sin embargo, se alegró criando a su nieto. De Ruth y de Noemí aprendemos que aunque la muerte del cónyuge es irreparable, no es el fin del mundo. Duele y es difícil, pero con la ayuda del Señor se logra superar y la vida continúa. ¿Cuál es el secreto? Estas dos mujeres buscaron su refugio en el Señor. A pesar de ya haberse establecido en Moab, Noemí decide regresar a la tierra que Dios había prometido a sus padres. Ella muestra de esta manera su fe. Y Ruth le dijo, a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Se refugiaron en el Señor, y Él les ayudó a salir adelante. Ese es nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra fortaleza, hermanos. Con la ayuda del Señor se puede superar aún una pérdida tan seria. No tenemos tiempo, me gustaría hablar del caso de Ezequiel y su esposa. Lo pueden ustedes ver en Ezequiel capítulo 24, versículos del 15 al 18. Pero a Ezequiel se le manda, se le ordena por parte del Señor no hacer duelo por la muerte de su esposa. Y con un propósito. Vamos a ver entonces la segunda parte del mensaje, la muerte de un hijo. Enfrentar la muerte del cónyuge es una experiencia difícil, pero también muy común. Aunque muchas parejas desearían morir juntas, lo cierto es que en la mayoría de los casos, uno de ellos muere antes que el otro. Y aunque eso no lo hace menos doloroso, es una experiencia normal en la vida, que vemos constantemente, gente que queda viuda. Pero lo que es menos común y menos normal es enfrentar la pérdida de un hijo. Alguien dijo que los padres no deberían sepultar a sus hijos. Por supuesto se refería a que nadie debería tener que pasar por una experiencia tan amarga como esa. Y sin embargo, en la Biblia encontramos varios pasajes y varios casos de personajes bíblicos que tuvieron que vivir el dolor de perder a sus hijos. El primer caso, yo creo, de los más conocidos, Adán y Eva. Génesis 4, capítulo 8. Ustedes conocen la historia, simplemente voy a leer este versículo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es uno de los casos más conocidos por lo que implica. Y sin embargo, no se nos dan mayores detalles en cuanto a la reacción de Adán y de Eva ante la muerte de su hijo. Simplemente en el versículo 25 se puede ver la fe de Eva en Dios y su dolor al recordar que uno de sus hijos había dado muerte al otro. Lo que yo quiero resaltar aquí es que la primera muerte en la Biblia y en la historia de la humanidad, antes que afectara a un cónyuge, afectó a unos padres. Y nuevamente, hermanos, no nos gusta hablar de este tema. Y sin embargo, la Biblia no oculta el hecho de que es una realidad con la cual vamos a convivir, ya sea en carne propia o alguna persona cercana.
Lamentablemente muchos han enfrentado esta experiencia. Muchos la están enfrentando en este momento y muchos más la van a enfrentar en el futuro. Segundo caso, Jacob y José ahí en Génesis 37, 29 al 36. Génesis 37, 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Ya lo habían vendido sus hermanos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica en sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aunque en realidad José no había muerto, Jacob creía que sí. Y como ya lo mencionamos, él era su hijo predilecto. La noticia de su aparente muerte debe haber sido un golpe devastador para Jacob. Los versículos 34 al 35 describen con detalle la reacción con luto, llanto y amargura, de tal modo que ni siquiera quería ser consolado. Simplemente de pensar en mis hijos, se me hace el corazón de pollo, hermanos. Qué experiencia tan difícil debe haber sido esta para Jacob. Otro caso, Aarón y sus hijos. Levítico 10, versículos 1 al 10. Levítico 10, empezamos en el primer versículo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La muerte de sus dos hijos mayores debe haber sido un golpe terrible para Aarón, pero el hecho de que el versículo 3 diga al final, después de las palabras de Moisés, que Aarón cayó, significa que estaba haciendo alguna clase de ruido, alguna clase de sonido. No lo sabemos, pero seguramente estaba llorando, estaba lamentando, quizás a gritos por el dolor que naturalmente le producía la pérdida de sus hijos. Las palabras de Moisés a Aarón en el versículo 3 se pueden entender mejor a la luz del contexto de lo que le dijo Dios a Aarón en los versículos 9 y 10. Los sacerdotes debían ser, entre otras cosas,
un modelo de santidad para el pueblo de Israel. Pero al parecer, Nadab y Abiú se habían excedido de copas y en su desvarío habían ido a ofrecer fuego extraño delante del Señor. Ellos habían confundido lo limpio y lo profano. Perdón, lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Ellos tenían que glorificar a Dios en presencia de todo el pueblo. Y en vez de eso, fueron allí a dar un lamentable espectáculo, ridiculizando las cosas del Señor y no tratándolas con el debido respeto. No obedecieron los mandamientos que Él les había dado. Por su pecado, Dios decidió darle una lección a su pueblo. Tenía que quedarles bien grabada la idea de que debían darle a Él toda la gloria y toda la honra debida a su nombre y dársela como Él lo había establecido. Aarón y sus otros 2 hijos, lo mismo que nosotros, debían aprender que más que lamentar la muerte de sus seres queridos, tenían que lamentar la deshonra y la falta de respeto hacia Dios. Cuarto caso, Job y sus hijos. Job capítulo 1, versículos 13 al 22. Este es uno de los casos más importantes de muerte de los hijos por su testimonio. Ustedes conocen la historia. Él perdió en un mismo día 7 hijos y 3 hijas, además de prácticamente todas sus posesiones materiales. ¿Y cuál fue su reacción? Job capítulo 1, vamos a leer nada más los versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, su reacción sí fue sentir el luto y el pesar. Y los manifestó rasgando sus vestiduras y rasurando su cabeza. Pero lo más importante es que se postró en tierra y adoró. Y en su oración reconoció el poder y la soberanía de Dios para actuar como a Él mejor le parezca. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién podría reaccionar de esta manera? No se nos dice que no le haya dolido. Por supuesto debe haberle dolido. No se nos dice que no haya llorado. Yo estoy seguro que lo hizo. Pero lo que el escritor resalta en medio de todo su pesar es que buscó darle la gloria a Dios. No debemos permitir que la pena nos abrume de tal modo que olvidemos cuál es nuestra prioridad. Glorificar al Señor. Quinto caso, David y el hijo de Betsabé. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12. Segundo de Samuel capítulo 12, versículos 15 al 23. Es inmediatamente después de que el profeta Natán exhorta a David. Y dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Como ustedes saben, este hijo era fruto del pecado de David. No tenemos ahorita tiempo de entrar en detalles, pero el pecado de David se ve agravado por el hecho de que Betsabé no era una muchacha cualquiera. Si investigamos un poquito acerca de la familia de Betsabé, vamos a ver, David conocía al padre de Betsabé, al hermano de Betsabé, al abuelo de Betsabé y al esposo de Betsabé.
eran colaboradores muy cercanos de él. Eran hombres que habían sido fieles y leales a David. Y él traiciona esa confianza, pasa por encima de eso, pisotea las relaciones que tenía con esos hombres. En su pasión desenfrenada, decide dar rienda suelta a sus apetitos sexuales. Además, ustedes saben que no contento con esto, decide tratar de ocultar su pecado. Decide hacer aparentar que ese hijo era del esposo de Betsabé. Y cuando no lo consigue, entonces manda a matar a Urías y se queda con su mujer. Como parte del castigo que Dios le impuso, no le concedió la vida a ese bebé, sino que el niño enfermó y murió pocos meses o poco tiempo después de haber nacido. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero se entiende en el texto que fue un breve periodo después de haber nacido. No hay una pena que desgarre más el corazón humano que la muerte de un niño pequeño. Y sin embargo, es una pena para la cual el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, ha provisto el más tierno consuelo. Como seres humanos, tenemos la tendencia de pensar que una vida tan breve fue en vano, un desperdicio. Pensamos que Dios se burla de nosotros al darnos un hijo y luego quitárnoslo tan pronto. Pensamos que ese pequeñito no tuvo la oportunidad de realizar nada, no pudo ni siquiera desarrollar su carácter. Pero debemos recordar que el Señor nos creó para la eternidad. Ese pequeño tendrá toda la eternidad para hacer muchas cosas, para desarrollar su carácter. Y comparada con la eternidad, aún la longevidad de Matusalén es nada. Aunque la duración de la vida de tu pequeñito haya sido muy corta, cumplió con el propósito para el cual Dios lo envió, para el cual Dios permitió que fuera concebido y que viviera dentro o fuera del vientre por un corto tiempo. Su presencia sacó lo mejor de ti. Su indefensión sacó de ti fortaleza y protección. Su lindura desató tu ternura y tu amor. Su influencia y su impacto dejaron una huella indeleble en tu corazón. Y si hay algo que pueda acercar a un hombre a Dios, es un pequeñito. En la Biblia tenemos un ejemplo. Matusalén no solamente fue el hombre más longevo. Noten ustedes la influencia que tuvo sobre su padre. Vamos a Génesis capítulo 5, y a veces las genealogías de la Biblia nos parecen aburridas y poco edificantes. Pero es notando los pequeños detalles, como el que vamos a ver, que podemos apreciar parte de su utilidad. Génesis capítulo 5. No lo voy a leer todo, pero vean por ejemplo el versículo 7. Y vivió Set después que engendró a Enós, etcétera, etcétera. Versículo 10. Y vivió Enós después que engendró a Cainán. 13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel. 16. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared. 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc. Y noten la diferencia en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Por la forma en la que lo dice, algunos comentaristas creen que la causa de que Enoc haya comenzado a caminar con Dios pudo haber sido Matusalén. Según ellos, cuando nació este viejito, su padre al verlo no pudo hacer otra cosa que alabar al Señor. Al ver la perfección, las maravillas de la creación reflejadas en su bebé. Enoc quizás comenzó de una manera cada vez más insistente a buscar a Dios. Y si esta interpretación es correcta o no, no lo sabemos. Pero es un hecho que reflexionar en la bondad, en las maravillas, en la sabiduría y la perfección del Señor, al contemplar a nuestro recién nacido, nos puede acercar más a Él. No se nos dice que Matusalén haya hecho algo especial durante su vida, aparte de que fue el hombre más longevo.
Si hubiera muerto a los pocos días de haber nacido, su misión estaba completa. Enoc ya había podido ser testigo de las maravillas de Dios al darle un pequeñito. Si tú perdiste a un niño pequeño, tu chiquito cumplió su propósito. Una vida breve no es una vida incompleta. Además, puedes estar seguro de que donde quiera que se encuentre, y no donde quiera, sabemos dónde está, allá donde está, Él está bien. Nuestro pasaje ahí en 2 de Samuel 12, del 16 al 23, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que su hijo se hallaba entre los redimidos y que lo volvería a ver y que algún día estaría por la eternidad con Dios y con su chiquito. Del mismo modo, tú también puedes tener la certeza, si perdiste un bebé, que estarás con él si eres creyente. ¿Dónde está tu bebé? Está acurrucado en los brazos de su Creador. Allá está mucho mejor, mucho más seguro que si estuviera dormidito en su cuna. Ya está más allá de este mundo tan lleno de pecado, de maldad, de sufrimientos y de lágrimas. Ya no hay peligro que aceche su camino. Tú puedes estar tranquilo de que está con Cristo. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En otra ocasión dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si pudieras contemplar el estado en el que actualmente se encuentra tu hijito, tu pena desaparecería. El Señor ha ido a preparar morada para nosotros en el cielo. Y en tu caso, padre o madre que has perdido un bebé, parte de esa preparación es habérselo llevado. El Señor y tu bebé te están llamando desde el cielo para que vayas allá, para que vayas a casa. Permítanme ponerles una ilustración. Se dice que durante el verano en los Alpes, el calor del sol seca el pasto de los valles. Las ovejas no pueden alimentarse ahí. Entonces los pastores tienen que llevar sus rebaños a las zonas altas. A las ovejas no les gusta ir porque el camino es difícil y es peligroso. Entonces llega un momento en que dejan de seguir al pastor, se quedan atrás y no quieren seguir. La mejor forma que tienen los pastores para hacer que las ovejas sigan adelante es tomar en sus brazos un cordero, 2 corderos quizás, y siguen subiendo. Y pronto la madre empieza a seguirlo. Después viene todo el rebaño. Llegan a los pastos verdes de las montañas y se alimentan.
Perdón, hermanos. Del mismo modo, nuestro Padre, nuestro Pastor Celestial, a veces tiene que tomar en sus brazos a un pequeñito para animarnos a seguir adelante, a subir a nuestra morada eterna, para hacernos descansar en lugares de delicados pastos, para pastorearnos junto a aguas de reposo. Pero hermanos, asegurémonos que nuestra motivación para ir allá no es volver a ver a nuestros seres queridos únicamente, no es volverlos a ver nada más. Nuestra motivación principal es estar con el Señor. Último caso que quiero que veamos. David y Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 18, versículos 28. Segundo de Samuel 18, 28. ¿Y qué diferente es este caso? Involucra al mismo padre, pero diferente hijo. David y Absalón. Ustedes saben que Absalón, siendo un joven, se rebeló en contra de su padre. Le quiso arrebatar el reino. Pecó gravemente contra él. Se organizó una guerra civil en la que Absalón murió. Y David, al enterarse de la noticia, comenzó a llorar como una niñita. A pesar de ser un soldado endurecido por la guerra, este mismo hombre, enfrentando una situación similar, y sin embargo su reacción ahora es completamente distinta. ¿Por qué? Porque David no sabía cuál era el destino de Absalón y tenía serios motivos para dudar de su salvación. Hubiera preferido morir en su lugar, sabiendo él a dónde iba, pero quería que Absalón tuviera otra oportunidad. Hermanos, de ahí la importancia de orar por nuestros hijos, de estar evangelizándolos, de estar instruyéndolos en el camino del Señor, para que ya sea que Él los llame primero a ellos o a nosotros, podamos tener la tranquilidad de que algún día estaremos juntos alabando al Señor por la eternidad. ¿Qué concluimos de este breve estudio? Es importante enfatizar que por más que estudiemos estos temas, por más que los tratemos, por más que los toquemos, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Nunca podremos decir que estamos completamente preparados para enfrentar la muerte de nuestros seres queridos y que lo vamos a hacer con completa calma, con total serenidad, con compostura. Y tampoco fue ese el objetivo de este mensaje. La muerte de nuestros seres queridos, particularmente el cónyuge o los hijos, siempre nos va a causar dolor. Y no es pecado expresar ese dolor, esa tristeza. No es pecado llorar. Difícilmente puedo concebir que una persona que esté atravesando por una situación de este tipo, al escuchar este mensaje, cambie sus lágrimas, su tristeza, su pesar o su remordimiento porque quizás piensa que no hizo lo que debía hacer y diga automáticamente, se acabó, esto me trae consuelo, me trae paz, perfecto, asunto resuelto, aquí no pasó nada y yo sigo adelante. Sigue mi vida tan normal como siempre. Claro que no. Podemos estudiar estos temas, pero la realidad del dolor que produce la muerte sigue ahí. Hermanos, lo único que quería recordarles es que en Cristo tenemos hermosas promesas, que el Espíritu Santo es nuestro consolador en el tiempo de la aflicción y que Él ministra a nuestros corazones trayendo a nuestra memoria la palabra del Señor y por eso es necesario estar saturados de ella. Amén. Oremos. Padre bendito, qué difícil es tan siquiera pensar en la posibilidad de perder a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Pero Señor, gracias porque te tenemos a ti, que eres nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a vivir agradándote, a vivir buscando las cosas de arriba y no las terrenales, a vivir haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Señor, guíanos
dirígenos. Y cuando llegue el momento de enfrentar la aflicción, sé tú el que nos fortalezca y el que nos ayude a salir adelante, recordando tu preciosa palabra. Señor, si alguno de mis hermanos ha atravesado una situación así, fortalécele, consuélale, abrígale. Gracias, Señor, porque te ha placido llamarnos a formar parte de tu familia. Señor, ayúdanos a vivir como dignos hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.